Bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica Asuncionista. En esta ocasión, el hermano Hugo Fernando Morales Ballesteros nos entrega el 11º tema de formación bíblica para laicos, el contexto histórico y preámbulo al Nuevo Testamento. Buenas noches, mi nombre es Hugo Fernando Morales, hermano asuncionista, y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a nuestro 11 encuentro de formación bíblica. Hoy estamos muy contentos todos porque hemos recorrido un camino que sé que no ha sido sencillo, pero un camino lleno de muchos aprendizajes sobre el Antiguo Testamento. Hoy vamos ya a iniciar con el Nuevo Testamento, prácticamente, que es como el centro, ¿no? Especialmente los evangelios. Es algo también de muchos interesantes temas que vamos a ver y va a ser grandioso el tema de hoy, como los temas que hemos tenido. Pero como siempre, nos toca ir un poco rápido por la cuestión del tiempo, porque hay muchas cosas que debemos ver en 2 horas. Muy bien, ya saben que ese es el objetivo de hoy, ¿no? Hoy va a ser la introducción al Nuevo Testamento, solo la introducción, porque ya después entraremos a lo que corresponde a los evangelios. Muy bien, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Me siento muy contento de tenerlos aquí en este momento para compartir y qué bonito que estamos todos acá reunidos en ese sentido de aprender de la Biblia. Lo mágico y lo trascendental de este curso bíblico, ¿no? Que llega a nuestro corazón y más que todo en este proceso que hemos tenido con cada uno de ustedes. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la oración inicial. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María Paula, te escuchamos. Oración para antes de leer la Biblia. ¿Es esta la que quiere que haga, hermano? No, es la oración general, como de introducción. Señor, te damos gracias por permitirnos llegar a este momento y estar juntos nuevamente en otro encuentro. Te pedimos que nos ayudes a discernir tu palabra a través de las enseñanzas del hermano Hugo y también de las enseñanzas de cada uno de nuestros hermanos. Te agradecemos de corazón por todo lo que hasta este momento hemos recorrido y sin embargo queremos pedirte que sigas aumentando nuestra fe y nuestras enseñanzas a partir de todo este encuentro. Te lo pedimos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Gracias, María Paula. Muy bien, ahorita entonces, el favor a Lupita, que ahorita sí nos haga la lectura de la oración para antes de leer la Biblia. Te escuchamos, Lupita. Sí. Señor, ayúdanos a abrir el corazón a tu voz viva en la Biblia. Infunde en nosotros la presencia viva de tu Espíritu. Abre nuestro entendimiento, cambia nuestros puntos de vista. Ayúdanos a conocerte. Enséñanos a confiar solo en ti y en tu palabra. Danos hambre y sed diaria de tu palabra en la Biblia, la constancia de la lectura cotidiana, el esfuerzo por aprender siempre más, el deseo por acercarse a esa fuente viva y recobrar las fuerzas para luchar sin descanso por la esperanza. Que tu palabra nos comprometa, nos conmueva desde adentro y nos mueva a practicarla sin demora. Danos la luz de tu verdad para que tu mensaje eche raíces en nuestro interior y dé frutos abundantes de solidaridad en nuestra realidad. Danos coherencia, Señor, para vivir sin dobleces en el camino que nos muestras cuando meditamos tu palabra. Prepara nuestra inteligencia para entender lo que nos dices. Ayúdanos a buscar junto a otros en comunidades para profundizar tu conocimiento y hacer crecer la semilla de reino en medio nuestro. Contágianos de la fe intensa de María, maestra del Evangelio y testigo fiel de tu palabra. Jesús, Maestro bueno, habla
Habla que escuchamos, llama que acudimos pronto, invita que estamos dispuestos. Queremos vivir tu palabra y llevarla a los demás, que así sea. Así sea. Lupita, dime qué entiendes cuando oramos o decimos, danos coherencia, Señor, para vivir sin dobleces el camino que nos muestras cuando meditamos tu palabra. ¿Qué entiende por esta frase? Pues que podamos ahora sí que ser coherentes en lo que decimos, en lo que leemos, en lo que Dios nos inspira a entender y lo practiquemos. O sea, que no nada más lo leamos y, ay, sí, qué bonito y todo eso, sino ya empezar a practicarlo realmente y a vivirlo en coherencia con lo que decimos, con lo que hacemos y obviamente porque lo vamos a evangelizar para poder ser ejemplos vivos de su palabra. Exacto, muy bien, Lupita, tú lo acabas de decir. Cuando uno va en esa preparación de ser un discípulo de la palabra, se nos pide vivir radicalmente la palabra de Dios. Y no es solamente leerla o meditarla, sino llevarla a la vida, ¿no? Es decir, todo lo que yo pienso, lo que digo y cómo actúo deben ir en sintonía. Y eso es lo bonito, ¿no? Porque eso es lo que vamos a aprender precisamente hoy con esta introducción al Nuevo Testamento. Y esto yo sé que todos estamos muy contentos y emocionados porque no hay nada más bonito que conocer sobre ese Jesucristo, ¿no? Ese Jesucristo que admiramos, ese Dios, ese amigo, como cada uno tenga su relación con él, lo vamos a ir a conociendo. Y para esto, para llegar a este momento, ya saben todo lo que tuvimos que vivir del conocimiento del Antiguo Testamento, para poder valorar más, porque él hace parte de esa religión judía. Gracias, Lupita, muy bien. Muy bien, entonces, por favor, tienen 30 segundos para buscar en la Biblia. Comienza a correr el tiempo. Marcos capítulo 2 del 1 al 12. Los que ya lo tienen listo, pues lo abren. Comienza a correr el tiempo. Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12. Muy bien. Doña Marta, entonces nos lo puede leer despacio. Por favor, te escuchamos. Jesús sana a un paralítico de su pecado y de su enfermedad. Tiempo después, Jesús volvió a Cafarnaúm. Apenas corrió la noticia de que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. Y mientras Jesús le anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron a un paralítico que llevaba tendido en su camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: Hijo, se te perdonan tus pecados. Estaban allí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior: ¿cómo puede decir eso? Realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando y les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir a este paralítico: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate, toma tu camilla y anda? Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Y dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y ante los ojos de toda la gente cargó con su camilla y se fue. La gente quedó asombrada y todos glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto nada parecido. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Doña Marta, este texto que tú lo has escuchado muchas veces, ¿qué te llama la atención de este texto a nivel espiritual? Me llama la atención la fe del paralítico. Él nada más quería verlo, él quería estar cerca y tan solo con verlo él sabía que se iba, en su interior pensaba que se iba a poner bien.
Los que no creían eran los que estaban a su alrededor. Y también la frase que le dice, levántate. Eso es lo que me llama la atención. La Muy fe bien. con la que tiene y la seguridad con la que le responde Dios, que claro, es su característica, tener esa seguridad de lo que él decía. Gracias, doña Marta. Cuando nosotros como discípulos de la palabra, el elemento principal es la fe. Pero entonces aquí la clave es cómo yo aumento mi fe, ¿no? Entonces aumentamos la fe por medio de un estudio consciente y profundo de la Sagrada Escritura. Entonces, esto es todos los milagros, acuérdense en todos los milagros que hizo Jesús, hicieron los apóstoles, todos se mueven en la fe. Solo cuando hay una verdadera fe, hay una verdadera sanación espiritual o física, dependiendo de la voluntad de Dios. Entonces, este texto muy bonito. Bueno, entonces vamos a pasar a los videos. Por favor, tengan su cuaderno de apuntes listo, porque ya saben que la hermana Grenda siempre da como unas luces, unos puntos que a veces toca anotarlos porque se nos olvida. Ya habla de 4 o 5 puntos. Entonces, el primer video que vamos a ver dentro de este ambiente de oración corresponde precisamente a este texto bíblico cuando Jesús se encuentra con el paralítico, que es tomado de Marcos capítulo 2, del versículo 1 al 12. Recuerde que también está este mismo texto en otros evangelios, ¿no? En Lucas, en Mateo, pero este es el que vamos como a estudiar un poquito. Y el segundo video que vamos a ver es de la hermana Glenda, ¿no? Entonces ella nos dice de 5 soberbias que nos impiden crecer y ser felices. Entonces es muy interesante, ¿no? 5 soberbias que nos impiden crecer y ser felices, soberbias. Recordemos que la soberbia es un pecado capital, ¿no? De los 7 pecados capitales está la soberbia. Entonces es algo muy interesante. Entonces, disfruten. Yo necesito que ustedes se involucren especialmente dentro del video de Jesucristo. Hagan en cuenta de que ustedes son ese paralítico o son la gente que está alrededor, que quieren acercarse a Jesús, que vivan eso en su corazón. Y segundo, disfruten las enseñanzas de la hermana Grenda con todo esto que nos das a partir de la Sagrada Escritura. Muy bien, entonces les pido por favor mantener los micrófonos apagados para que no se escuche el fondo mientras vemos los videos. Te regáleme un minuto. Ya los ubico. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué este hombre habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Por qué pensáis vosotros estas cosas? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y toma tu lecho y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate y toma tu lecho y ve a tu casa.
5 soberbias que nos impiden crecer y ser más felices. Primero, no necesito de nada ni de nadie. La soberbia nos impide reconocer con sinceridad nuestras necesidades humanas, afectivas, emocionales, materiales, espirituales, ante nosotros mismos y ante los demás. Nos impide reconocer que necesitamos ayuda. Jesús, que era Dios, aceptó la ayuda del cirineo que le ayudó a llevar la cruz cuando él solo no podía, como nos dice San Lucas en el capítulo 23, versículo 26. Hasta cuando se sintió triste en la noche de agonía en el huerto de los olivos, Jesús pidió compañía de al menos 3 de sus discípulos y les dijo: permanezcan despiertos conmigo, acompáñenme. Esto nos lo narra San Mateo en el capítulo 26, del 36 al 38. La soberbia nos impide también reconocer nuestras necesidades neuróticas. Sí, son necesidades que nunca se sacian, porque no tienen fondo. Hay gente que siempre tiene necesidad de ser el centro de atención y nunca se sacian. O gente que pasa toda la vida necesitando que le digan que le quieren y que es valioso y nunca se convencen. El soberbio niega sus necesidades, las esconde y esto le impide darse cuenta de las mismas y gestionarlas, bien aprendiendo a pedir lo que necesita de una manera correcta y a no dar curso a las necesidades neuróticas, porque éstas no tienen fin. Así que no niegues tus necesidades, conócelas, gestiónalas sabiamente con la ayuda de Dios. Segundo, competir por los primeros puestos. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, del 7 al 11, nos narra cómo Jesús, que había sido invitado a comer a la casa de una persona muy importante, se dio cuenta que los invitados se peleaban y elegían los mejores puestos en el banquete. Muchas veces nosotros, movidos por la soberbia, competimos por ser el mejor, por ocupar las mejores posiciones sociales. Por la soberbia, nos ponemos a competir con los demás en vez de competir solo con nosotros mismos para superarnos. También por la soberbia aspiramos a ocupar el primer puesto en el corazón de esa persona que amamos, incluso queriendo eliminar al resto de comensales del banquete de su corazón. Por esta soberbia nos cuesta aceptar que en el banquete de la vida y del amor no hay que competir por los primeros asientos, sino que simplemente hay que participar, hay que amar y servir, dejando que el amor verdadero nos siente en el lugar que el otro libremente quiera darnos en su banquete. Por la soberbia nos cuesta sentarnos también en el último lugar, como nos lo pide Jesús, que es el lugar de los sencillos y de los que están en el banquete solo para servir de corazón a quienes amamos. No compitas por los primeros puestos. Si te lo dan, bien. Si no, también. Lo importante es estar en el banquete de las personas que amas y acompañarlas para que no les falte nada y seamos todos felices en esa fiesta de la vida, en la fiesta del amor. Número 3. Yo no soy como ese. Jesús nos cuenta una tremenda parábola en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, del 9 al 14. En aquella historia hay un hombre comparándose con otro y lleno de emoción exclama: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como ese, no soy como los demás, como esas personas que roban, que son adúlteras, que son pecadoras. Yo cumplo los mandamientos de corazón y me porto bien». La soberbia nos deja ciegos y no vemos nuestros errores, nuestros defectos, nuestros puntos débiles, sino que nos centramos en lo negativo de los demás. Por eso Jesús, para hacernos salir de esta soberbia, nos pregunta en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 41. ¿Cómo es que estás preocupado y estás obsesionado viendo la paja en el ojo ajeno y no te das cuenta de la viga que hay en tu propio ojo? La soberbia nos lleva siempre a andar comparando y comparándonos para terminar despreciando a los demás. Dejemos de compararnos. Limpiemos primero nuestro ojo, reconociendo sin miedo nuestros defectos, errores y puntos débiles. Entonces nuestra mirada quedará libre de soberbia y veremos primero las cualidades y belleza de los demás y no solo lo negativo. Número 4. ¿Qué sería de ti sin mí? Hay una escena impactante en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, del 14 al 15. Jesús acaba de dar de comer a más de 5.000 personas y entonces quieren proclamarlo rey. Al darse cuenta de esto, Jesús huyó al monte él solo. Nuestra soberbia nos lleva a veces, sin darnos cuenta, a esperar que alguna persona me haga el rey o la reina de su vida, por todo lo bueno, por todos los sacrificios que yo he hecho por esa persona, por él o por ella.
Inconscientemente me hago necesaria o necesario para que esa persona necesite de mí. Le creo dependencias hacia mí. En el fondo, esperamos que nos hagan rey o reinas de sus vidas y nos rindan culto con su gratitud, reconocimiento, amor y devoción. La soberbia no nos deja ver y reconocer estas verdaderas intenciones en nuestro actuar. Quitémonos esta soberbia del corazón y hagamos como nos invita Jesús en el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, del 12 al 14. Invitemos al banquete de nuestra vida, de nuestro amor, a más personas que nunca podrán pagarnos, ni con gratitud, ni con reconocimiento y ni siquiera con su amor. Y por último, lo quiero todo y más. Está muy de moda luchar por tus sueños y progresar en la vida. Todo eso está muy bien. Mientras no venga la soberbia a empujarte y a empujarnos a aspirar a cosas que nos superan y no nos corresponden. En la mitología griega, Prometeo robó el fuego a los dioses. En el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 5, Adán y Eva querían ser expertos en la ciencia del bien y del mal. La soberbia siempre nos lleva a no conformarnos con lo que nos corresponde, sino a tener deseos desmesurados, desmedidos y tan desubicados como el deseo de Adán y Eva, o como los deseos de la madre del apóstol Santiago y San Juan, como nos narra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, del 20 al 23. Esta señora le pide a Jesús que sus hijos nada menos se sienten a la derecha que a la izquierda de Jesús en su reino para gobernar. El Salmo 131 que les comparto a continuación es para mí el mejor antídoto y uno de los mejores remedios contra la soberbia que nos impide ser más felices y hacer más felices a los demás. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre, como un niño en brazos de su madre. Espera, Israel, en el Señor. Espera, Israel, en el Señor. Espera, Israel, en el Señor. Espera 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 en el Señor. Muy bien, muy bonito video y de mucha reflexión. Entonces, por favor, van a escribir en el chat qué mensaje me dejó los videos y qué significa la frase espera Israel en el Señor. Entonces, primero, ¿qué me dejó los videos? Y segunda, ¿qué significa la frase espera Israel en el Señor? Muy bien. Ustedes tenían la tarea de leer los salmos, ¿no?
Y yo creo que ahorita esta lectura de los Salmos fue muy grandiosa para ustedes porque leyéndola ya comprenden mucho, mucho más lo que vivió el pueblo de Israel, como ellos después de la destrucción del templo, del destierro, suplicaban a Yahvé que los ayudara. Entonces ahorita hay una comprensión muy diferente al meditar un salmo que antes, porque antes tú podías haberlo leído y entender algo, pero ahorita sí tiene ya una profundidad. Ya saben que los salmos recoge toda la historia de la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento, y los últimos salmos nos preparan para entrar al Nuevo Testamento. Recordemos que el santo San Agustín, su libro preferido era los Salmos. Él escribió una obra que se llama Los comentarios a los Salmos, donde él hace comentarios de cada uno de los salmos de la Biblia. Es decir, tiene más de 150 comentarios y en algunos salmos hace 2, 3 o 4 comentarios. Entonces es muy interesante. Muy bien. Entonces vamos a escuchar a Mónica Ramírez. Mónica, dinos qué mensaje te dejó los videos. Te escuchamos. Buenas noches a todos. Me gustaron los dos videos. El primero, del Evangelio, que la fe, como decía Marta, la fe del paralítico, igual grande, porque él sabía, y sus amigos también, que lo ayudaron a acercarse a Jesús, que él lo iba a mejorar. Y igual impresionante porque en ese tiempo que se hiciera ese tipo de manifestación. Y lo otro, y eso también nos enseña que nosotros de repente nos tenemos tanta fe y nos confiamos plenamente en el Señor, a pesar que lo conocemos y sabemos de él. Y el video de la hermana Grenda, que muchas de las cosas que dijo, en realidad todos somos soberbios. Yo encuentro que de una u otra forma lo somos. Y simplemente hay que dejar confiar en el Señor. O sea, Él el que sabe, Él el que guía, Él el que nos acompaña. O sea, Él es todo. Eso. Gracias, Mónica. Muy bien. Kitty, dinos para ti qué significa espera Israel en el Señor, pero quiero una respuesta bien profunda de acuerdo a todo lo que estudiaste del Antiguo Testamento. Entonces acá necesito que vaya tomando esos elementos o esos conocimientos del Antiguo Testamento y lo vas aplicando en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué significa espera Israel en el Señor? Te escuchamos, Kitty. Estás bien escribiendo. Pues como, bueno, la canción es profunda con sus palabras que dice. El no ser ambiciosa, el no pretender las grandezas, pues ahorita hay mucho de eso, la verdad. Y más que nada, yo creo que todo eso en global es ser humilde. Ser humilde, y esperar en el Señor a lo que Él nos da, o sea, aferrarnos a lo que es su voluntad. Y a veces nos cuesta muchísimo ahorita con lo del problema de mi papá. La verdad, cuando, o sea, lo viví, pero bendito sea Dios, fue rápido. En el momento en que nos dijeron, se van a llevar a mi papá a internar y todo, fue una revolución en la cabeza, pero después me pongo al rosario, ya sabes, conforme iba pasando el rosario, yo sentía, confía, no tengas miedo, confía, no tengas miedo, y ya me sentí tranquila, y digo, sí, cierto. Entonces, o sea, si yo dije que se haga tu voluntad, ¿qué estoy haciendo? Porque esa tribulación en mi cabeza, o sea, yo misma me di cuenta en ese momento de ratito que entendí, reflexioné, y le pedí perdón a Dios, le digo, Señor, te lo entrego, es tuyo, o sea, es bien difícil decirlo y pasarlo, pero te lo entrego, es tuyo, que se haga tu santa voluntad, tú sabes lo que vas a hacer de él. A nosotros como familia, danos fuerza para poder entender qué quieres de nosotros a través de esta prueba tan grande. Gracias, Kitty.
Muy bien, y vamos a compartir un poco los mensajes que están escribiendo, ¿no? Entonces, nos dice Jorge, debo confiar en el Señor, ya que es fiel a su palabra. Muy bien, Jorge. Lupita, por la fe, confiar totalmente en Dios. Odilia, el video nos deja la enseñanza de dejar atrás la soberbia y esperar en el Señor. Muy bien, María Paula nos habla ser humildes, saber lo necesitado de los demás. Jorge, esperar en el Señor. Cintia, confiar plenamente en el Señor. Paula Carwa, por la fe y el apoyo de sus amigos, el paralítico se puso de pie. El amor de Dios es tan grande que lo anima a ponerse junto a Jesús. Muy bien, y seguimos muchas enseñanzas para meditar y compartir. Acá nos pudiéramos quedar las 2 horas hablando solo de la soberbia, del paralítico, pero tenemos que avanzar. Pero algo que yo sí quiero llamar la atención es que debemos sentirnos muy orgullosos nosotros como católicos, como cristianos católicos, de tener a Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Dios. Es que si ustedes se ponen a leer la literatura, sea la literatura griega, romana, persa, de muchas otras culturas, no encuentran un Dios tan interesante como el de Jesús, ¿no? Un Jesús que se hizo hombre, un Jesús que estuvo con nosotros compartiendo, que ayudó a todos de servicio. Entonces es algo fascinante. Yo creo que podemos morir nuestra vida, llevar toda nuestra vida y nunca comprenderemos el grandioso amor que Jesucristo tiene a la humanidad. Entonces sintámonos muy orgullosos nosotros mismos de ser cristianos católicos, de seguir hacia Jesucristo. Y de verdad yo me siento muy emocionado a iniciar este capítulo nuevo que corresponde al Nuevo Testamento, porque es sobre Jesucristo. Por una parte me da un poco de temor porque uno hablar de Jesucristo, no quién es para hablar de Jesucristo, alguien tan grande que hizo tantas cosas. Pero por otro lado me siento muy contento y emocionado para mostrarle ese Jesús que es Dios, que es humano y que está con nosotros y que los llama a cada uno de ustedes a ser sus verdaderos discípulos de la palabra. Pero para que ustedes lleguen a ese proceso, tienen que sanar su corazón, tienen que sanar todas las enfermedades espirituales de las que hemos hablado, tienen que aprender sobre Él, tienen que leer la Biblia todos los días, tienen que meditarla y tienen que dejar que el Espíritu Santo actúe en cada uno de ustedes. Muy bien, ahorita vamos a ver unos videos. Primero, el video que se llama, vamos a ver un canto, es de un cantante famoso, no me acuerdo si es Luis Guerra o no me acuerdo el nombre de él, pero es un canto sobre Dios, sobre el Dios que está en los cielos. Pero ¿qué me interesa de este canto? Él hace un canto tomando citas bíblicas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes vean, porque la clase de hoy es la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Porque no es que ahorita, bueno, ya terminamos el Antiguo Testamento, ya nos olvidamos del Antiguo Testamento y llevamos solo el Nuevo Testamento, no. Sino que ahorita lo que hacemos es entrarnos en el Nuevo Testamento, pero siempre teniendo de tela de fondo el Antiguo Testamento. Siempre toca volver al Antiguo Testamento. Entonces los dos van como entrelazados. Pero recordemos que el centro o lo más importante es Jesucristo. Él es el que ilumina toda la Sagrada Escritura. Digámoslo así como que es el protagonista mayor, ¿no? Obviamente con su Padre, con el Espíritu Santo, con todos los autores sagrados, pero Jesucristo es como la luz que ilumina toda la Biblia. Entonces, el primero precisamente que vamos a ver es sobre esto, un Dios que está en los cielos. Entonces yo necesito que ustedes vean lo interesante, el cómo tomando esas citas del Antiguo Testamento que puede tomar de Proverbios, de sabiduría y de los Evangelios, hace un canto muy bonito, ¿no? Luego vamos a ver otro video que es una preparación sobre el Nuevo Testamento, ¿no? Escogí este video porque explican muy bien su relación con el Antiguo Testamento. Entonces va a haber una conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Este es el que vemos donde explican por medio de dibujos, lo clarifican muy bien y así nos ayuda como a aterrizar un poco más en este estudio. Y el tercer video que les propongo para ver es sobre Jesús y los fariseos. ¿Qué papel jugaban los fariseos dentro del contexto de Jesucristo? Estamos hablando dentro del contexto judío, ¿no? Ustedes recordemos que los fariseos
hubo muchas clases de fariseos. Eso es lo bueno con este curso bíblico, que este curso bíblico nos enseña cómo abrir los ojos, porque muchas veces nosotros somos como miopes, o lo que conocemos es lo poco que vemos y escuchamos, pero no. Cuando uno estudia la Biblia, lo lleva a uno a profundizar en el conocimiento. Entonces se van a dar cuenta de que hubo muchos tipos de fariseos. Había muchos movimientos de fariseos y solo uno de ellos eran los que atacaban a Jesús, siempre los mismos, ¿no? Que era siempre ver lo negativo de Jesús o criticarlo, creerse como los buenos. Por eso tomé el tema de la soberbia, porque a veces la soberbia es que nosotros nos creemos buenos, mejores que los demás y no aceptamos. Por eso no nos permite ver nuestras deficiencias y eso puede caer cualquier persona. Entonces yo pienso, por eso estén bien atentos a este video entre los fariseos y Jesús. Entonces recordemos los tres. Primero la canción, que hay un Dios en los cielos. Segundo, una panorámica general del Nuevo Testamento con base al Antiguo Testamento. Y tercero, ese vínculo difícil o conflictivo entre Jesús y los fariseos. Muy bien, tomen apuntes y para que después hagamos un buen compartir. Ya, por favor, mantengan los micrófonos. Tengo un Dios admirable en los cielos y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria y me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mi sabi papá, que lo piquen, pa' que lo piquen. Hey. El Nuevo Testamento. Si abres la Biblia en el índice, verás que está formada por dos grandes colecciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra testamento se refiere a una relación de pacto, de lo cual tratan ambas colecciones. Ellas cuentan una historia épica y complicada de la relación de pacto de Dios con Israel y con toda la humanidad. El Antiguo Testamento es llamado Tanaj en la tradición judía. Es una colección unificada de rollos compuesta de 39 textos israelitas que abarcan más de 1000 años. En contraste, todos los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos en un periodo de entre 30 y 40 años. Todos fueron escritos por la primera generación de seguidores de Jesús. Desde muy temprano, las comunidades cristianas empezaron a reunir estos textos y a leerlos junto con el Antiguo Testamento como una sola historia que lleva a Jesús. El Nuevo Testamento comienza con 4 libros narrativos que juntos se conocen como el Evangelio. Cuentan la historia de la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret como un anuncio de buenas nuevas. A estos le sigue una quinta obra narrativa llamada Hechos de los Apóstoles. Aquí, el Jesús resucitado comisiona a los apóstoles, una palabra que significa los enviados, quienes son nombrados representantes de Jesús para esparcir las buenas nuevas acerca de Él a través del mundo antiguo. Después de Hechos, viene una colección de cartas de parte de los apóstoles. Estas fueron escritas para proveer enseñanza y dirección para las comunidades locales de seguidores de Jesús, llamadas iglesias. Hay 13 cartas del apóstol Pablo y no están ordenadas conforme fueron escritas, sino de la más larga a la más corta. Luego está la carta a los hebreos, escrita por un asociado de los apóstoles, cercano pero anónimo. Después están las cartas de Santiago, Judas, Pedro y Juan. 2 fueron hermanos de Jesús y 2 estuvieron entre sus primeros seguidores. El último libro del Nuevo Testamento es el Apocalipsis, una carta a 7 iglesias que revela una palabra profética de consuelo retador para todos los seguidores de Jesús. Así que esos son los libros del Nuevo Testamento. Pero, ¿de qué se tratan? ¿Y cómo se conectan con el Antiguo Testamento para formar una sola historia? Piénsalo así. La Biblia es una larga y épica narrativa con múltiples movimientos o actos. El Antiguo Testamento cuenta la primera serie de actos que te proveen de todo lo que necesitas para darle sentido a la historia que sigue. Los temas centrales y el conflicto de la trama están ordenados en patrones de diseño.
Entonces, en el Nuevo Testamento, todos estos son retomados y llevados hacia Jesús, quien es la culminación de las historias. Déjame mostrarte lo que quiero decir. El primer acto es acerca de Dios y toda la humanidad. Dios provee un maravilloso jardín templo para los humanos, quienes fueron hechos para ser los compañeros de Dios en gobernar el mundo. Pero los humanos son necios y ceden a la tentación oscura y se rebelan contra la sabiduría de Dios. Así que son exiliados al desierto, donde empiezan a matarse unos a otros. Ellos construyen ciudades que esparcen su egoísmo y opresión hasta llegar a la gran y malvada ciudad de Babilonia. Pero Dios ama al mundo y a sus humanos necios, así que pone en movimiento un plan al prometer la llegada de un nuevo humano que destruirá la maldad que nos ha seducido a la autodestrucción. El siguiente acto de la historia bíblica trata de Dios e Israel y desarrolla los temas y patrones del primer acto. Dios llama a una nueva humanidad fuera de Babilonia, hacia una maravillosa tierra jardín, Abraham, Sara y sus descendientes, los israelitas. Dios promete que a través de ellos la bendición divina será restaurada a todas las naciones. Seguramente estos son los nuevos humanos que estamos esperando, pero los israelitas repiten la rebelión de la humanidad contra Dios, construyendo sus propias ciudades violentas que llevan a la autodestrucción y a otro exilio en Babilonia. Pero Dios mantiene su promesa de que el nuevo humano vendrá del linaje de Abraham. Será un sacerdote rey, quien ahora tendrá que rescatar de Babilonia tanto a Israel como a la humanidad, para así restaurar la bendición de Dios al mundo. Ahora, nota cómo estos dos actos están diseñados de acuerdo al mismo patrón. El segundo acto es una versión más larga y violenta del primero, y juntos exploran la trágica condición humana, pero también resaltan la promesa de Dios, la cual se desarrolla más en el siguiente acto, los profetas y poetas del Antiguo Testamento. Los profetas acusaron a Israel y a todas las naciones por su maldad y anunciaron que un día Dios mismo llegaría para traer el día del Señor y rescatar a su mundo de Babilonia. Él lo haría a través de un sacerdote real prometido, quien sufrirá como esclavo y morirá por los pecados de Israel y toda la humanidad, pero luego será exaltado como rey sobre las naciones. Él llamará a las demás personas a dejar Babilonia y unirse al nuevo pueblo del pacto que se asociará con Dios para gobernar sobre una nueva Jerusalén, esto es, sobre una nueva creación. El Antiguo Testamento concluye anticipando un nuevo acto en la historia. Y cuando te diriges al Nuevo Testamento, es la misma historia, continuada ahora en Jesús. Veamos cómo. El registro de los 4 evangelios introduce a Jesús de Nazaret como el prometido hijo de Abraham, que restaurará la bendición de Dios a las naciones, y también como el nuevo humano que derrotará la maldad y quien restaurará a la humanidad para unirse con Dios. Así que Jesús es presentado como un humano y algo más. Él iba anunciando la llegada del reino prometido de Dios y habló y actuó como si fuera el rey divino de Israel. Pero en lugar de llamarse rey, Jesús se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre, esto es, el humano que actuaría como siervo. Los evangelios están declarando que en Jesús, el Dios de Israel, se ha hecho el israelita fiel y el verdadero humano que todos fuimos creados para ser, pero que hemos fallado. La misión de Jesús era confrontar la oscura maldad que acecha detrás de la maldad de la humanidad, seduciéndonos al egoísmo, la violencia y la muerte. Pero, ¿cómo derrotas esa clase de maldad? La sorprendente respuesta en los evangelios es que Jesús derrotó nuestra maldad, permitiéndole asesinarlo en su trono paradójico, la cruz, donde Jesús murió por la maldad y el pecado de la humanidad. Y ahí es donde Él vivió lo que enseñó, que la no violencia, el perdón y el amor sacrificial son las cosas más poderosas del universo. Y debido a que el amor de Dios por este mundo es más fuerte que la maldad o que la muerte, Jesús fue levantado a una nueva vida como el prototipo de una nueva humanidad. Y esto nos lleva a la historia de Hechos. A través del Espíritu, Dios empodera a los seguidores de Jesús para esparcir la vida y el amor de Jesús en el mundo, conforme invitan a las personas a dejar su vieja humanidad y unirse a la familia multiétnica de Jesús, una nueva humanidad. Aquí es donde las cartas de los apóstoles encajan en la historia.
Aquí, los apóstoles se dirigen a las primeras comunidades cristianas y muestran cómo las buenas nuevas de Jesús, el Rey resucitado, cambian la historia y deben moldear cada parte de nuestras vidas. También explicaban las buenas nuevas, recurriendo constantemente a las historias del Antiguo Testamento y las historias de Jesús, mostrándonos cómo ver nuestras propias historias como parte de la épica historia bíblica. Toda la humanidad está atrapada en un exilio babilónico, pero Jesús vino para crear un nuevo hogar. Todos estamos viviendo en diferentes clases de esclavitud egipcia, en el egoísmo y el pecado, pero Jesús murió como el Cordero de la Pascua para liberarnos hacia la tierra prometida. Nuestra vieja humanidad está sujeta al polvo de la muerte, pero la resurrección de Jesús abrió un nuevo futuro para una nueva humanidad. Vivimos aquí en la era de maldad presente, pero a través de Jesús y del Espíritu, una nueva creación ha sido abierta aquí y ahora. Esto nos lleva al libro de Apocalipsis, en donde la historia bíblica completa confluye en imágenes y simbolismos poderosos. Jesús es presentado como un cordero inmolado lleno de sangre, que es exaltado como el divino Rey del mundo. Él está sacando a su pueblo de la esclavitud y el exilio en Babilonia. Y conforme ellos resisten la influencia de Babilonia, podrían tener que sufrir junto con su líder inmolado. Pero cuando sigues al Rey resucitado, ni siquiera la muerte puede prevenir la llegada de la nueva creación, que aquí es presentada como el jardín templo de la Nueva Jerusalén, el verdadero hogar de la humanidad después de su largo exilio. Así que en la última página de la Biblia, el cielo y la tierra se han reunido y los nuevos humanos toman la tarea que les fue asignada desde la primera página de la Biblia: gobernar juntos el mundo en el amor y el poder de Dios. El Nuevo Testamento es una asombrosa colección de documentos. Ellos representan el testimonio de los apóstoles que nos apunta hacia Jesús resucitado. Y a través del Espíritu de Dios, estas palabras humanas han estado transmitiendo una palabra divina de esperanza desde el primer siglo hasta el siglo XXI. Cada libro nos muestra cómo Dios, a través de Jesús y del Espíritu, está llevando nuestro mundo a su meta final, una creación renovada. Y así, el final de la historia es en realidad el principio de una nueva historia que todavía está pendiente de ser contada. Y de eso trata el Nuevo Testamento. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De ti mismo das testimonio, pero no es verdadero. Doy testimonio de mí mismo y es verdadero. Yo sé de dónde vengo y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y también está escrito en vuestra ley que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Dónde está tu Padre? No me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir, pues sois de abajo. Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Quién eres tú?
quien desde el principio os he dicho que soy. Mucho tengo que decir y juzgar de vosotros, mas quien me envió es verdadero. Y lo que he oído de él, hablo al mundo. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que como el Padre me enseñó, hago lo que a él le agrada. Y si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Linaje de Abraham somos y nosotros jamás hemos sido esclavos. Entonces, como dices tú, seréis libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero queréis matarme porque no aceptáis mi palabra. Yo hablo lo que he visto junto al Padre, y vosotros hacéis según viste en vuestro padre. Si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Pero ahora queréis matarme a mí, un hombre que os ha hablado la verdad, la cual oí de Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vuestro padre es el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y se apartó de la verdad, porque no hay verdad en él. Y porque os digo la verdad, no me creéis. De cierto os digo que el que guarda mi palabra no verá la muerte jamás. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Abraham se regocijó de que vería mi día. Lo vio y se regocijó. ¿Y has visto tú, Abraham? De cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Bueno, muy interesante. 3 videos que hemos visto acá. Entonces, por favor, me van a escribir en el chat o en WhatsApp qué mensaje, qué se les quedó estos 3 videos así a nivel general, algo general. Pero entonces, yo quiero preguntarle al señor Hernán Cepeda que me diga qué le llamó la atención del video donde canta de que hay un Jesús en el cielo. ¿Cómo viste esa conexión entre esas frases del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Te escuchamos. Muy buenas noches, hermanos, buenas noches con todos. Bueno, es muy emocionante no ver la canción y más que todo que toma de los textos bíblicos. Y qué importante que yo puedo decir que me llegó al corazón el saber que cuando uno se quiere hacer algo para Dios, todo es posible. Más que todo, siempre pidiendo al Espíritu para que el tiempo que se necesita hay que darlo, pero si se le da, darlo todo, no darle a medias, porque ahí estaríamos siendo como unos discípulos tibios. Y como dice, para Dios es todo o nada. Gracias, don Hernán. A mí siempre me ha llamado la atención esa canción porque es como salsa, ¿no? Es como un ritmo muy, muy interesante, pero a veces uno dice, pero bueno, ¿eso qué tiene que, cómo se relaciona con la Biblia? Y miren que hemos visto que todo tiene relación con la Biblia. Cuando veíamos las enfermedades espirituales, cómo un libro científico de unas enfermedades se pudo relacionar con el Evangelio de San Marcos. Y ahorita cómo una canción se puede relacionar entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y con frases que tomó del Levítico, como por ejemplo, yo te digo que te mande avispas para que te piquen o para que se rían, pero entonces es como disfrutar de que hay un Dios en el cielo y lo puede todo. Esa canción, lástima que no está, faltó como la partecita final, pero tienen que volverla a escuchar bien bonita y ver los versículos para que vean la relación entre los dos. Muy bien, ahorita quiero escuchar Juan Manuel. Dinos qué te llamó la atención del segundo video, donde vimos una panorámica general entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, que es muy interesante porque es muy completa. Pero primero necesito que me diga que recordemos que este video
es de nuestros hermanos cristianos, porque no es católico, por eso hubo como un error al principio. ¿Cuál fue el error al principio que viste en el video, Juan Manuel? Creo que lo del Génesis. Sí, pero más que todo era de los libros, que hablaban una cantidad del Antiguo Testamento, hablaban como 36 libros. Ajá, sí. Vemos que el Antiguo Testamento tiene 46. 46. 46 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. Miren que en el Nuevo coincidimos con los 27, pero ellos, acuerden que ellos no aceptan unos libros, ¿no? Porque no están escritos en el original. Pero de resto, la mayoría de lo otro sí vienen en consonancia con lo que estamos viendo. Entonces eso sirve para que ustedes aprendan de una vez a diferenciar cuáles son los errores y qué nos sirve para nuestro curso. Muy bien, Juan Manuel, entonces ahorita sí dígame, ¿cómo se conecta toda esa historia del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento en esa figura tan importante de Jesucristo? Entonces te escuchamos. Creo que desde los 4 evangelios, desde ahí está la base, porque pues hablan de la vida de Jesús, hablan del nacimiento de la nueva humanidad. Creo que esa es la parte que a mí me llamó la atención, que necesitamos estar viendo cuántos años duró para poder escribir esos 27 libros. Sí, lo que me llama la atención esa cantidad. Entonces, cuando vas leyendo ya las introducciones de cada libro, pues te vas dando cuenta qué es lo que fue pasando, qué es lo que fue haciendo. Entonces yo pienso que esa es la parte fundamental, desde los evangelios, que nos empiezan a narrar la historia, como decía ahí en el video. Nos empiezan a narrar cómo es la vida hasta el Génesis, desde el nacimiento. Hacen esa comparación, la vida, la de las cartas de los de Pablo, de los 4 evangelios, ya dije, los hebreos, lo de Santiago. Creo que esa es la parte que me quedo, ¿no? Que va a ser a la hora que estoy leyendo, yo he dicho las introducciones. Ahí me va diciendo qué es lo que quiero, a dónde me va a llevar ese Nuevo Testamento para yo vivir la historia de Jesús desde su nacimiento hasta su crucifixión. Gracias, Juan Manuel. Eso es lo que tenemos que mirar, las conexiones, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención cómo nos dice que la Biblia es una narrativa épica con múltiples actos, porque todo va relacionado, con muchos movimientos, con muchos contextos históricos, con muchos géneros literarios, con muchos personajes, con muchas tradiciones. Si ustedes se pudieron dar cuenta ya, los que hicieron su última tarea de las 40 preguntas, y sé que algunos se trasnocharon haciéndola, pero lo hicieron muy bien, les ayudó a volver otra vez a todo el Antiguo Testamento y a recordar y a unir las cosas. Una tarea muy bonita que los llena y les ayuda como a volver sobre el conocimiento. Pero acá lo que hay que mirar es que ese Jesucristo, que muchos lo esperaban que llegara como un rey poderoso, se hizo llamar el Hijo del Hombre. Y por eso va relacionado, porque él era el hijo esperado de Abraham. Entonces mire que todo se conecta con la historia de salvación que inicia con el proceso de Abraham. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús viene siendo como el israelita fiel a Dios. Entonces, todo eso, entonces miremos cómo ese Antiguo Testamento, a pesar de las dificultades de ese pueblo que fue escogido, de Babilonia, del destierro, de los ataques, de todos estos elementos, de la idolatría, de la persecución, de esos reyes, de las muertes, de todo eso, se va evolucionando para llegar a ese nuevo rey, pero no un rey de poder, de armas, sino como el Hijo del Hombre que está acá para nosotros. Entonces, a mí me parece muy bonito. Lástima que el video es un poco rápido, pero yo los invito a ustedes que ya cuando lo puedan ver, véanlo con calma para que lo vuelvan a ver, esas relaciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque ahí todo coincide. Me gusta cómo hace ese paralelo entre el Génesis, ¿no? Entre Adán y Abraham, y otra vez vuelve a la Jerusalén celestial. Entonces todo va recogido, nos lleva por todo eso, cómo se relaciona, es muy interesante.
Muy bien. Y ahorita quiero escuchar a María Paula Totino que nos diga un poco cómo te pareció ese último video entre la relación entre Jesús, Yeshua y los fariseos. ¿Qué te dice ese conflicto ahí? Te escuchamos. Bueno, los fariseos son muy nombrados, quizás es uno de los grupos que a lo mejor más se nombran en los textos del Evangelio. Jesús está constantemente enojado con ellos, porque me da la sensación de que estaban tan apegados a la ley que no podían ver más allá. Entonces importaba más lo que decía la ley que el ayudar al otro. Y me vino a la memoria la parábola la del buen samaritano, cuando decían, ¿por qué pasó de largo el sacerdote? ¿Por qué pasó de largo? Porque ellos estaban tan centrados en otras cosas que no ven más allá, como los caballos de carrera que se le ponen como unos antifaces que no pueden ver al costado. Y me hace pensar a veces nosotros que vamos corriendo por la vida, los problemas nos agobian y no logramos ver más allá. También tiene que ver con los videos que vimos antes sobre la soberbia, ¿no? Y creernos que no necesitamos del otro. Gracias, María Paula. Es muy interesante, pero ustedes van a aprender hoy, con este estudio que vamos, que habían diferentes grupos de fariseos y que solo un grupo de ellos eran los que atacaban a Jesús. Y que eso no lo sabemos nosotros. Uno piensa que solo hubo un grupo de fariseos. Entonces uno cuando piensa en la palabra de fariseo ya piensa una persona como doble, que ataca, que está ahí. Por eso en el dicho popular, ¿no? Usted sí es bien fariseo, como usted sí es bien falso, cuando le dicen una persona a la otra, pero son errores. Y eso es lo bonito del estudio bíblico, que nos enseña a valorar las cosas, a devolverle su sentido teológico. Entonces, porque recuerden, los fariseos jugaron un papel muy importante dentro del pueblo de Israel. En una de las preguntas de la tarea había una: después del destierro, el judaísmo se consolidó gracias a los fariseos, porque habían otra clase de fariseos que sí eran muy fieles a Dios, a sus oraciones, a la restauración del templo. Entonces, ese pueblo en un momento histórico sobrevivió o se fundamentó gracias a un grupo de los fariseos. Entonces, sí vemos que también ahí vamos a cambiar esa imagen que tiene de ahí. Pero eso es lo que yo quería ver, ¿no? Precisamente cómo este grupo ataca, ¿no? Critica, está ahí. Muy bien. Entonces, ahorita vamos a ir al compartir. Tienen, por favor, 10 minutos que van a compartir, ¿no? Compartan 2 preguntas solamente. La primera: ¿cómo es tu relación con Jesús? ¿Cómo tú te relacionas con Jesús? O sea, ¿qué papel juega Jesús dentro de su vida? Desde que usted tiene conciencia, desde que era niño, joven, todo este proceso, ¿qué papel juega Jesús en su vida? Y segundo, ¿qué le impactó de los videos? ¿Qué fue lo que más le llegó a su corazón, no? Usted puede compartir, a mí me llamó esto atención porque no sabía esto, conocía otra realidad. Entonces, ¿qué fue lo que más le impactó de los videos? Algo que le llegó a su corazón. Entonces, primera pregunta: ¿qué papel juega Jesús en su vida en este momento? Y segundo, ¿qué me impactó de los videos? Algo que no sabía y algo que llegó a mi corazón. Muy bien, tienen para esto, por favor, 10 minutos para compartir. Acepten, por favor, la invitación. Muy bien. Yo sé que el compartir, muchas cosas por decir, muy agradable el compartir porque nos enseña. Y eso es lo bonito, compartir entre todos. Muy bien, Jorge, las preguntas ya las tiene listas, ¿no? Entonces, por favor, Jorge. Muy bien, sí. Vamos a... Yo le aviso cuando. Vamos otra vez al juego, entonces, por favor. Muéstrenme las Biblias, por favor, cerradas. Muy bien. Entonces vamos al índice de las Biblias, busquen el índice. Y vamos a leer otra vez el índice, iniciando. Pero no, esta vez nos vamos a centrar en el Nuevo Testamento. No van a leer lo del Antiguo Testamento, sino únicamente los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Recordemos que el Nuevo Testamento son 27 libros.
¿cierto? Comenzando por los evangelios y todo el Nuevo Testamento. Muy bien, vamos a ver cómo nos va. Tienen 1 minuto para ver cuántos libros del Nuevo Testamento, que son 27, saben de memoria. Entonces, comenzamos. Comienzan a escribir en el chat. 1, 2 y 3, comienza el tiempo. ¿Qué libros se acuerdan del Nuevo Testamento? Muy bien, tiempo. Ahora cuéntenme en cuánto escribieron. Me van a escribir cuántos escribieron. Ya mándenlos y escriban cuánto escribieron. A ver cómo nos va. ¿Cuántos escribieron? Muy bien. Jorge, 6. Muy bien. Por acá, ¿quién más? 5. Muy bien. Muy bien. 8. Muy bien. 10. Muy bien. Ahorita, por favor, el fósforo lo tienen en la mano, por favor. Tomen el fósforo. Y ahorita con el fósforo van a decir en voz alta libros que se acuerden. No, vamos otra vez al Nuevo Testamento. Van a decir en voz alta libros que se acuerden del Nuevo Testamento. En 30 segundos. 1, 2 y 3. Comienzan. Ay. Marcos, Lucas. Marcos, Juan, Lucas, Hechos, Juan, Apocalipsis, Hechos de los Apocalipsis, Apóstoles, Lucas, Santiago, Juan, Efesios, Marco, Lucas, Juan, Mateo, Apocalipsis, Colosenses. Apocalipsis, Juan, Mateo, Marcos, Santiago. Juan. Ya, se me acabó. Muy bien, se le acabó el fósforo. Muy bien. Esto es para repasar. Muy bien. Jorge, tiene entonces, recordemos, este juego es, tienen que escribir en el chat, no se vale decirlo, porque el primero que lo escriba es el ganador. Entonces, Jorge, te escuchamos con la primera pregunta. Primero lee la pregunta, luego lee la cita y yo corro el tiempo, que tienen 30 segundos. Entonces, comienzas con la primera, te escuchamos. Ok, la primera pregunta es, ¿cómo creó Dios al hombre? Es de Génesis, capítulo 9, versículo 6. Ahí está, es Obdilia. Entonces, voy a llevando los puntos, Jorge. Entonces, Obdilia tiene un punto, muy bien. Ella es la ganadora. ¿No lee la respuesta, Jorge? Es a imagen suya. Muy bien, a imagen suya. A imagen nos creó al hombre. Muy bien. Odilia, un punto. Felicitaciones. Segunda pregunta, te escuchamos. Segunda pregunta. Además del altar de los holocaustos, ¿qué le pidió Yahvé a Moisés que ungiera? Éxodo, capítulo 40, versículo 10. ¿Cuál es la pregunta? Ahí está, Cintia Covarrubias. Cintia, muy bien. Léanos la respuesta, Jorge. Son todos sus utensilios. Utensilios, muy bien. Entonces, Ovidia un punto, Cintia un punto. Bueno, muy bien, Cintia. Vamos a ver quién va a ser la ganadora hoy. Muy bien, vamos a la tercera pregunta, Jorge. Tercera. ¿Cómo será reconocido el Señor? Esa está en el libro Sirácides, el capítulo 18, versículo 2. Ahí está, es Lupita Aldana. Lupita Aldana, léanos la respuesta. Como justos. Como justos, muy bien. Vamos a la cuarta pregunta, Jorge. Cuarta pregunta. ¿A quién no podemos servir al mismo tiempo? Esa está en Lucas, capítulo 16, el versículo es el 13. ¿Cómo? Obdilia. A dos amos. Obdilia Tapia. Llevan 2 puntos. Ay, Obdilia, ya se la sabía, ¿no? Muy bien. Ya me la sabía. Sí, pero está bien. Siguiente pregunta. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué anunciaron Bernabé y Saulo llegados a Salamina?
Eso está en Hechos, capítulo 13, versículo 5. Obdilia otra vez. Muy bien, tiene 3 puntos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la respuesta? La palabra de Dios. Muy bien, siguiente pregunta. Y por último, ¿a qué nos invita San Pablo? ¿Y la Eso, cita cuál es? para hallar la misericordia, es en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Ajá, es Dayana Moreno Santos, acercarnos al trono de Dios. Muy bien, esta es Clemencia. Muy bien, Clemencia, un punto. Ya terminó, ¿no, Jorge? Entonces, ¿quién Sí. es la ganadora? Obdilia. Entonces, Odilia, ya sabe la tarea, hacer 6 preguntas, enviármelas y lista para el próximo juego. Muy bien, un fuerte aplauso para Odilia. Tiene un buen manejo de la Biblia. Y todos ustedes también, pero sí me gustaría que practicaran un poquito más, porque ustedes como discípulos tienen solo 30 segundos para buscar cualquier cita bíblica de la Biblia, es decir, que tienen casi memorizar los libros, tienen que ser casi mejor que nuestros hermanos evangélicos. Entonces traten como de practicar un poquito más, porque la meta es cuando terminemos el curso, ustedes ya menos de 30 segundos ya deben de buscar cualquier cita bíblica. Esa es como la tareita de hoy. Muy bien, felicitaciones. Y vamos al tema que es muy interesante y les voy a pedir el favor de leer, ahí me van a ayudar con leer las diapositivas y yo las voy explicando, ¿no? Entonces algunos de ustedes yo los voy llamando, ponen el micrófono pues abierto para que me ayuden a leer las diapositivas. Muy bien, tomen sus apuntes porque vamos al tema que es muy importante y muy bonito para complementar todo lo que hemos visto. Muy bien, ya les doy compartir pantalla. Muy bien. Por favor, Lupita, me lee por favor la diapositiva. Te escuchamos. Introducción al Nuevo Testamento, contexto histórico. Objetivo: procurar que los laicos puedan realizar en sus vidas una transformación personal y espiritual en beneficio de seguir creciendo como personas a partir del encuentro de la confrontación de su realidad con la iluminación bíblica. Gracias, Lupita. Entonces, el tema de hoy, como lo dije al inicio, es una introducción al Nuevo Testamento, pero hoy vamos a centralizarnos en la parte del contexto histórico. Aquí dentro del contexto histórico vamos a ver muchas cosas como la posición geográfica, vamos a ver también lo correspondiente a lo político, a lo social y muchos otros elementos. Pero bueno, recordemos que el objetivo es precisamente procurar que ustedes pues tengan como una transformación espiritual y personal, ¿no? Que vayan creciendo como personas y que vayan confrontando lo bonito, su vida con la Biblia. ¿A qué me refiero? La Biblia no es solo como un libro de literatura que yo leo y listo, qué bonito y reflexiono, no. La Biblia es un libro espiritual que me ayuda a confrontar mi realidad. ¿Eso qué significa para ustedes? Que, por ejemplo, si usted está pasando por un momento de depresión, de un momento de miedo, si hay una emoción negativa que te está influyendo en este momento, tienes que leer la Biblia y que te ilumine para ir sanando esa emoción. Entonces, eso me refiero, confrontar su realidad con la iluminación bíblica. Entonces, eso es lo que yo quiero lograr en el estudio de este Nuevo Testamento. Miremos pues a ese Jesús que está ahí en la imagen, un Jesús que es misericordiosa, que es amor, un Jesús que te llama a abrir tu corazón. Entonces, ese es el objetivo de estudiar todo este Nuevo Testamento, que lo confronten con su vida, no hay otra, no es otra cosa. No es adquirir conocimientos y que me digan todos los libros de la Biblia de memoria y que me busquen los textos bíblicos en menos de 30 segundos, no. Es que todo eso lo lleven a transformar las dificultades que ustedes tengan en su vida. Muy bien. Acá vamos a ver otra vez un poco el esquema para que otra vez nos ubiquemos un poco. Entonces, esto es lo que yo les estoy ofreciendo a ustedes del curso. Recuerden que este curso es una introducción. Es solo una introducción, no podemos ofrecer más por la cuestión del tiempo, pero es una introducción profunda, donde usted tiene oportunidad de reflexionar, donde hay ensayos, donde hay tareas, donde cada día tiene que leer la palabra de Dios, responder unas preguntas. Entonces, miremos en la primera columna.
es la introducción a la Sagrada Escritura, que eso fue lo primero que vimos. ¿Se acuerdan del primer tema que fue la revelación de Dios? Estoy contento porque este ya lo publicamos en el canal de YouTube. Entonces ya puedo otra vez y recordar esa clase ahí, porque el canal de YouTube es para ustedes. Segundo, vimos el manejo de la Biblia, luego los géneros literarios de la Biblia, luego vimos el franciscanismo como una forma de vida evangélica y por último llamados a ser discípulos. Acuerden que ese fue el primer bloque que vimos como introducción a la Sagrada Escritura. Luego pasamos al segundo bloque, que es introducción al Antiguo Testamento, y ahí vimos los orígenes de Israel, el periodo de los patriarcas, el periodo de Josué, los jueces y los reyes, el periodo del norte y del sur, y por último el periodo del regreso a Jerusalén, donde nacen todos estos libros bonitos que vimos del imperio griego, del imperio romano y de la literatura sapiencial. Luego vamos al tercer bloque, que esto es lo que vamos a ver ahorita. Entonces necesito por favor que se ubiquen acá. Entonces el primero está introducción al Nuevo Testamento, donde vamos a hablar del contexto histórico, que vamos a verlo acá. Luego vamos a ver los evangelios sinópticos, que son Lucas, Marcos y Mateo, porque Juan no está dentro de esa categoría. Luego vamos a ver las cartas paulinas y católicas, y luego vamos a ver la obra joánica. Y un quinto aquí vamos a ver San Agustín como un verdadero modelo de discípulo de la palabra. Son los que vamos a ver acá. Y por último, lo último, cuando ya terminemos el de ver el Nuevo Testamento, van a ustedes a tener unas herramientas bíblicas para la misión o para hacer ese grupito apostólico para enseñar todo lo que aprendieron acá. Entonces, ¿qué van a aprender ahí? Sobre cómo ser un líder al servicio de la palabra de Dios. El segundo van a hacer un proyecto personal de vida, pero este proyecto va a ser muy lindo porque lo van a hacer a partir de la Sagrada Escritura. Este es uno de los trabajos más interesantes porque ustedes van a renovarse espiritualmente. Luego van a hacer un modelo pedagógico bíblico, que es el key para la misión, para llevar esa palabra con unos pasos que yo les voy a enseñar. Luego van a aprender un método para orar con la Biblia. Y otras cosas, como es el decálogo, que ya lo vimos, lo de la fe y otros elementos. Muy bien. Lupita, nos lee por favor la diapositiva, te escuchamos. Justificación. El conocimiento del Nuevo Testamento permitirá ir comprendiendo cómo Dios sigue aconteciendo en la historia del hombre, especialmente cuando envía a su Hijo único en la plenitud de los tiempos, para establecer una nueva alianza con la humanidad. Por esta razón, el corazón del Nuevo Testamento es la persona de Jesucristo en su misterio de la encarnación, ministerio, muerte y resurrección. Lo que va conociendo de su persona se da gracias a los escritos de los primeros cristianos y de los apóstoles, quienes comprendieron su tarea y misión a la luz del misterio pascual. Igualmente, su predicación del misterio pascual no se centró solamente en el pueblo de Israel, sino que se difundió por todo el mundo, conocido el mundo pagano. La tarea del laico, discípulo de la palabra, es ir consolidando en su quehacer cotidiano la vida y la enseñanza de Jesús. Para ello es necesario que conozca sus libros, además que valore la experiencia evangelizadora de la primera comunidad cristiana para que vislumbre en su cotidianidad cómo debe ser un discípulo de Cristo. Gracias, Lupita. Entonces, esto es como una justificación, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Por qué nosotros vamos a estudiar el Nuevo Testamento? Entonces, acá lo primero que deben tener en cuenta es cómo ver ese Dios omnipotente, ese Dios que creó el mundo, cómo hace parte de la historia del hombre, ¿no? Pero lo más bonito, cómo ese Dios nos envía a su Hijo Jesucristo, como para restablecer esa alianza, ¿no? Esa alianza que sea entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Por eso alianza es un pacto. Por eso recordemos que el corazón del Nuevo Testamento es la persona de Jesucristo. Él es la figura central. Por eso vamos a ver un poco de su encarnación, de su ministerio, de su misión, de su muerte y resurrección, ¿no? Y también vemos acá también esos primeros escritos de los apóstoles, por eso vamos a ver de las cartas, por eso vamos a ver del misterio pascual. Y lo bonito es que el mensaje de Cristo no solo se quedó para el pueblo judío, ¿no? Sino que se abrió a todos, a nivel general, en todos los que estamos viendo y todos los que están ahí. Entonces, esa es la experiencia evangelizadora de la primera comunidad que debe ser. Entonces, por eso me llama la atención acá, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tarea de ustedes como discípulos de la palabra? Es ir consolidando
su quehacer cotidiano con las enseñanzas de Jesús. Por eso es importante que conozcan sus libros, que valoren la experiencia de la evangelización, que miren todo esto de ser discípulo de Cristo. Muy bien. Patti, ¿tienes alguna pregunta? Te escuchamos. No, perdón, que si querías que participara, no ha llegado el doctor, de una lectura, o no sé si las tienes destinadas. ¿Quieres leer? Un momentico que ya se bloqueó aquí. Perfecto. Muy bien. Entonces te escuchamos, Patti. Introducción. Después de haber realizado el estudio del Antiguo Testamento, es pertinente tener claro que sus libros se veneran como palabra de Dios, porque todos sus libros son inspirados por Dios y conservan un valor permanente. Además, dan testimonio de la acción salvífica de Dios. Pero todos estos escritos han sido redactados para preparar la venida de Jesucristo. De esta manera, no se puede prescindir de estos escritos, porque conservan un valor permanente, porque la antigua alianza no ha sido revocada. Por consiguiente, el fin del Antiguo Testamento era para preparar la venida de Cristo, aunque contiene elementos imperfectos y pasajeros. Dan testimonio de la pedagogía del amor salvífico de Dios. Es por este motivo que los cristianos deben venerar el Antiguo Testamento como palabra de Dios y rechazar la idea de prescindir de estos escritos. Perdón, ya llegó el doctor. Bueno, gracias. Muy bien. Entonces, primero, ustedes como discípulos de la palabra tienen que comprender que todos los libros de la Sagrada Escritura fueron inspirados por Dios a través del Espíritu Santo, donde unos hombres santos, que son los que se llaman agiógrafos, es un hombre santo que escribe a partir de la inspiración del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiero darles a entender acá? Hay mucha gente que no les gusta lo del Antiguo Testamento, porque, no, que los libros del Antiguo Testamento es que son enredados, que no los entiendo, y por eso ya vimos que de pronto tienen algunas imperfecciones. Acuérdense en lo que veíamos, por ejemplo, en el Génesis, que por qué aparecen dos relatos de la creación, que por qué aparecen dos relatos del diluvio, que por qué en el Génesis aparece que Dios quiere que mate a su hijo Isaac, que por qué aparece que el Señor se tiene que acostar con su hija para que haya descendencia. Entonces hay muchas cosas que si uno no los mira con unos ojos ojos de fe, uno entra como en una crisis. Entonces uno dice, no, ¿eso cómo va a ser palabra de Dios? Y a eso le pasó a San Agustín. Yo quiero traer esta colación acá. San Agustín, cuando se acercó a leer el Antiguo Testamento, él decía, no, pero mire cómo esto, aquí hay muerte y destrucción, yo no entiendo esto. Entonces él decía, no, eso no. Y él estaba influenciado por los maniqueos, que le decía que no correspondía. Entonces nos puede pasar esto. Bueno, en conclusión, hemos visto que el Antiguo Testamento tiene eso. Nosotros tenemos que venerarlo como palabra de Dios, ¿no? Y no podemos prescindir de ellos. Eso es otra cosa que quiero decir, por ejemplo, nuestros hermanos evangélicos. Ellos hay libros que no aceptan y vemos que para nosotros los católicos le tenemos ese respeto y esa veneración. Por ejemplo, el libro de la sabiduría, por ejemplo, el libro de Tobías. El Tobías tan bonito, este libro didáctico de este hombre con su hijo, que va y recoge a los cadáveres para darles una sepultura, que todo esto que recordemos. Entonces son libros muy bonitos. Entonces tenemos que tener, el discípulo de la palabra tiene que tener un pensamiento abierto y un pensamiento donde él se deje guiar por el Espíritu Santo. Muy bien. Kitty, ¿nos colabora con la lectura de la diapositiva, por favor? Sí. Es de notar que el ser Cristo, el centro de la palabra de Dios, los evangelios se constituyen en el corazón de las Escrituras, porque ocupan un lugar preeminente y son el testimonio principal de la vida y doctrina del verbo encarnado. Por ende, la Iglesia siempre ha defendido y defiende que los 4 evangelios tienen origen apostólico.
ya que transmitieron por escrito lo que habían predicado por mandatos de Cristo y que se han constituido en fundamento de fe. Se percibe así la necesidad de abandonar sobre la persona de Jesucristo, de ahondar, sobre la persona de Jesucristo, el comprender su contexto histórico, pero sobre todo la importancia que adquirió el mensaje del reino de Dios, tanto para sus oyentes como para la iglesia primitiva, para entender así los libros del Nuevo Testamento. Gracias, Kitty. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el corazón de las escrituras? Ustedes tienen que decirme que viene siendo los evangelios. Y que los evangelios tienen ese fundamento o ese origen apostólico. Esto es muy importante que lo entiendan, ¿no? Porque los evangelios nos dan a conocer de una manera profunda la vida de Jesucristo. Porque recordemos que Jesucristo viene siendo como el centro o como lo principal de toda la Sagrada Escritura. Muy bien, entonces por eso vamos a conocer la persona de Jesucristo, su contexto histórico, su vida, sus milagros, su ministerio, cómo llevó el mensaje a todas las personas, cómo fue esa iglesia primitiva alrededor de Jesús con los apóstoles, y así vamos a ir entendiendo todo lo que corresponde al Nuevo Testamento. Muy bien, Cintia, ¿nos puede leer por favor la diapositiva? Sí. Imperio Romano. Hacia el siglo I, como se vio en el tema anterior, el pueblo de Israel se encuentra dominado por el Imperio Romano, que se caracteriza por su corrupción moral, tanto en su ociosidad y sobre todo por el exceso de lujo y de riquezas en cierta medida excesivas. Esto conllevó a una degeneración moral, a un olvido de su ser religioso, la esclavitud que imponen como modo de servicio a los amos era el producto causado por las guerras con los pueblos que fueron invadidos. Detrás de toda la pompa y majestad del imperio se ocultaba este lado oscuro, un desorden en todo el orden social, moral, espiritual y religioso. Por consiguiente, la propuesta del cristianismo de un monoteísmo serviría como descanso de tantos dioses grotescos y mediocres a tantos romanos insatisfechos. Gracias, Cintia. Les pido por favor apagar los micrófonos porque hay algunos que se escuchan los... Arriba, abajo, Entonces apaguen por favor los micrófonos los que los tengan abiertos. Solo la chapa, no. De ahí que saco la chismas. Es el Imperio Romano. Apágalos tú, Hugo, por favor, para que y ya nada más abres el... Me tocó salir y yo no sé dónde es el ruido. ¿Dónde era? Ya sé, no se ve ningún micrófono abierto, Hugo. Pero sí había uno abierto. Acá. Dayana. Ya lo apago acá. Clemencia, si nos escucha, puedes por favor apagar el micrófono porque se escucha lo de fondo. Es que yo creo que no está allá. Sí, entonces por favor no prendan los micrófonos, sino la persona que yo le diga. Muy bien, entonces volvemos. Entonces, el Imperio Romano. Vemos, este es muy importante conocerlo ahí porque primero se dio en el primer siglo y tenía mucho poderío, especialmente con el pueblo de Israel, ¿no? Y era en el fondo una corrupción de todo tipo, moral, social, la cuestión del lujo, por eso sus figuras, todo lo que creaban. Eso conllevó a una degeneración moral y a un olvido del ser religioso, ¿no? Y más que todo la esclavitud, ¿no? Que se oponían a los otros, ¿no? Donde los amos o donde los que tenían el poder recibían todo y por eso recordemos la cuestión de los tributos, de pagar impuestos, todo esto. Entonces eso viene siendo el Imperio Romano. Lo digo porque este fue lo que más predominó en el tiempo de Jesús, ¿no? Entonces, esto fue un lado oscuro, un desorden social, moral, espiritual, y por consiguiente la propuesta del cristianismo
en ese momento era del monoteísmo, o sea, tener solo un Dios a quien servir. Servía de descanso de tantos dioses grotescos y mediocres que los hermanos, y mediocres a tantos romanos insatisfechos. Entonces ellos creaban muchos dioses, ¿no? Sin sentido. Entonces se propone el Dios de Israel, el Dios de Abraham y Isaac, que es el monoteísmo. Muy bien. Lupita, nos lee por favor la diapositiva. El pueblo de Israel se puede percibir como unas características propias, su fe en su monoteísmo, es decir, en Dios, cuyo culto está centrado en Jerusalén. Además, en el cumplimiento a cabalidad de la ley y su racismo hacia los otros pueblos, pero sobre todo a los galileos. En Israel todo era sinónimo de religión. Todo estaba guiado por Dios. Las clases sociales que componen al pueblo son los fariseos y los saduceos. Los aristócratas, otro grupo serían los pequeños comerciantes y los artesanos. Y por último, los pobres, la gran mayoría de la población. Gracias, Lupita. Entonces, acá nos toca centrarnos qué característica tenía ese pueblo de Israel, ¿no? Entonces vemos que primero pues tenía una fe firme, monoteísmo, solo un Dios que adoraban, ¿no? Para ellos era muy importante solo adorar a un Dios, porque recuerden que si se desviaban a orar a otros dioses, vendría el castigo, ¿no? El castigo por parte de Yahvé. Muy bien, también está centrado en Jerusalén. Recuerden que el problema de Jerusalén siempre ha sido ese de tantas guerras, porque es un lugar sagrado y es un lugar que se lo pelean. En ese entonces se lo peleaban el reino del sur y el reino del norte, ese lugar sagrado. Y hoy es también polémica de tantas guerras, porque todos que creen dueño de ese lugar sagrado y hay un montón de religiones alrededor. Bueno, cumplían la ley, racismo hacia los otros pueblos también, pero sobre todo a los galileos. Esto es muy importante. Para ellos, los galileos eran personas que eran como impuras, porque tenían contactos con los romanos y con todos. Y qué curioso, porque precisamente Jesús viene de ahí, de los galileos. Por eso se acuerdan una cita bíblica donde dice, pero puede salir algo bueno de Galilea, como diciendo, solo peor de los territorios que puede salir bueno de allá, o ese es el hijo del carpintero. Entonces miremos acá esto, cómo dentro de ellos no aceptaban este pueblo de los galileos, y de ahí es precisamente donde sale Jesús, de la humildad, de la sencillez y no de la soberbia. Entonces en Israel todo era sinónimo de religión, habían clases sociales, ¿no? Están los fariseos y los saduceos, los aristócratas y los pequeños comerciantes y por último los pobres, ¿no? O los artesanos. Muy bien. ¿Nos puede leer, por favor, Cintia? Con respecto a Galilea, la ciudad de donde saldrá Jesús será sitio de repudio de los judíos que viven en Jerusalén, porque los consideraban poco cumplidores de la ley. A esto se les sumaba por el contacto que tenían con los helenistas y los pueblos paganos, considerándolos como impuros por mezclarse con otros pueblos. El pueblo de Galilea en sí cumplía con la ley, pero no al estilo de la tradición farisaica. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la tradición farisaica, ellos era el cumplimiento de la ley, ¿no? Entonces era la norma, pero recordemos que era solo un grupo, no todos los grupos. Entonces, por eso ellos iban contra el pueblo de Galilea, ¿no? Porque decían, no, ellos no cumplen con radicalidad la ley. Entonces, esto es muy bueno saberlo, porque ahorita sí podemos entender de dónde surge Jesús y por qué tanta controversia a través del pueblo de Galilea. Muy bien. Se puede entrever que Jesús vivió situado en un contexto determinado. Primero, no fue un ángel caído del cielo, ¿no? Como en otras religiones, sino que todo aquel contexto que lo rodeaba lo llevaba a dar una respuesta radical ante la mentalidad centralista judía. Su predicación, su forma de anunciar causó estupor entre las altas jerarquías, porque su mensaje era llevado a aquellos desfavorecidos de la sociedad, aquellos que no tenían pastor. Entonces eso era lo interesante de este Jesús. Este Jesús sí vino a defender al pobre, a devolver la vista, a perdonar a todos, muy diferente al que ellos esperaban. Un claro ejemplo de que Jesús tenía bien puestos los pies sobre la tierra son sus parábolas.
sus enseñanzas, pero sobre todo su ejemplo de vida. Jesús no hablaba discursos como muy intelectuales, muy teológicos, sino que daba parábolas, estas parábolas sencillas, ¿no? Por ejemplo, un hombre que se pierde una oveja y va y la rescata y deja las 99, el grano de mostaza, muchas parábolas muy sencillas, pero la gente las entendía. O sea, él tenía como ese mensaje que atraía a todos. Él partía de su propio entorno rural, ¿no? Donde vivía. Por eso habla mucho elementos de la agricultura, del trigo, de la cizaña, también del cuidado de las ovejas, porque era donde él se había desarrollado, donde había nacido. Nada fue improvisado y abstracto. Su predicación se desarrolló desde la propia vida, desde lo cotidiano. Se puede decir que Israel iba a la tierra, patria, carne al mismo Dios cuando decidió hacerse hombre. No podemos desligar la historia de Jesús con la historia de Israel. Esto es muy importante, ya que ambas son complementarias, son necesarias para comprender el sustrato del mensaje de Jesús, que no solamente fue el pueblo de Israel en el momento que vivió de ellos, sino que dicho mensaje iba a salir de las fronteras de Israel, constituyéndose en un mensaje de salvación para todos los hombres. ¿A qué me refiero con esto? Que el mensaje no solo fue para este pueblo de Israel, sino fue para toda la humanidad. Por eso se habla del universal, un mensaje que llega a todo el que lo quiera acoger. Bueno, ¿cómo fue la situación económica? Vamos a ver un poco acá la mirada geográfica. Vemos el mapa, miren ahí, vemos el territorio de Galilea, vemos Cafarnaúm, que fue donde más que todo predicó Jesús después de los 30 años. Vemos Genesaret, Magdala, vemos Canaán, vemos abajo Samaria y vemos a Judea, ¿no? El mar Mediterráneo, Decápolis y Perea. Este viene siendo como más o menos el mapa de Palestina del siglo I. Entonces, primero, el territorio judío es pequeño. No crean que fuera algo grande, es pequeño. Se encuentra rodeado por un desierto, mírenlo ahí. Se encuentra entre dos regiones, ¿no? Miren la Galilea del norte, la que ustedes ven arriba, que es más fértil, y Judea del sur, que está abajo, ¿no? Que es más árida y montañosa. Entonces, tal como se vemos en el mapa. ¿Cómo era la agricultura? Es el recurso y la actividad de Palestina. En Galilea se daba el trigo, en Judea se daban los cereales, las frutas y el vino. También había mucho de ganadería y pesca. El terreno permitía la cría de ganado menor, que conocemos como ovejas y cabras, y de mayores, que son los bueyes, las vacas y los camellos. El templo era el mayor consumidor de carne. Para la alimentación popular se recurría al pastoreo y la pesca. ¿Por qué? Acuérdense que en esa época se ofrecían a Yahvé animales, ¿no? Por eso ya en la entrada del altar se quemaban, se hacían todos ritos, por eso era el más consumidor de carne. El comercio era paso obligatorio para que se diera el comercio internacional e internacional. Vamos cómo era la situación social del tiempo de Jesús. Se pueden distinguir clases alta, media y clase baja. En la clase alta, ¿quiénes encontramos? ¿No? Primero a los soberanos de la corte, obviamente. Son los grandes terratenientes, los comerciantes, los cobradores de impuestos. Se encuentra la aristocracia sacerdotal. Entonces esa es la clase alta. La clase media está formada por los pequeños propietarios, comerciantes, artesanos, los sacerdotes del común. No tienen los privilegios de la clase alta, pero tampoco viven en la pobreza. Y por último, la clase baja. Dentro de esta clase social se encuentran los comerciantes, los artesanos de las aldeas, que son los alfareros, los pescadores, los carpinteros, los pastores. Tenía una economía de subsistencia. Dentro de esa misma clase se encuentra la gente más necesitada, los mendigos, que por falta de trabajo, por enfermedad, deberían pedir limosna y esclavos. Si se dan cuenta, las tres clases, Jesucristo viene de la clase baja, porque su padre era carpintero y se movía dentro de los pastores. Ni una clase media ni alta, viene de los más pobres entre los pobres. Por eso nació en un pesebre, por eso la vida de él, y por eso nos enseña tanto de la humildad. ¿Cómo era la situación política? Principalmente se movía en dos partes generales. Por un lado el Imperio Romano y por el otro el Sanedrín. Dentro del Imperio Romano se da esta situación política, sobresale primero pues Roma, ¿no? Quien gobernaba por medio de la figura del procurador romano, que era como que el que tenía el orden, la presencia. Su presencia significaba para los judíos opresión por el hecho de que eran gentiles y se debían pagar tributos. Entonces todo el dinero tenían que darlo a Roma. Era ellos quienes nombraban al sumo sacerdote. Ellos decidían quién era el sumo sacerdote. Algunos grupos le colaboraban, los saduceos y herodianos, mientras que otros se oponían, como los celotes. Los celotes siempre se opusieron a los romanos. Aquí se dice que Judas Iscariote era celote, porque siempre iba en contra de todo eso. Y por otro lado vemos el Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? Es la máxima autoridad política y religiosa de Israel. Era dirigido por el sumo sacerdote y habían 70 miembros que eran tomados entre ancianos, ¿no?
la aristocracia sacerdotal, algunos escribas y fariseos. Ellos fijaban la doctrina y controlaban la vida religiosa del pueblo. Para dar muerte debían recurrir a la autoridad romana. Por eso se acuerdan de acá que llevan a Jesús ante Roma, ante el procurador, para que decida sobre él. Pero entonces acá vemos el Sanedrín y el Imperio Romano entre la situación política de Jesús. Muy bien. Y ahorita vamos a la situación religiosa, ¿no? Esta situación religiosa, encontramos el templo, que era lo más importante. Todo giraba en torno al templo, ¿se acuerda? Que fue destruido. Vemos la sinagoga, ¿no? Donde se reunían los judíos para la oración, la meditación. Vemos los actos del culto, ¿no? Donde están los sacrificios, el sábado, la oración. Vemos las fiestas, hay tres importantes, la de Pascua, Pentecostés y la tienda de los tabernáculos. Y por último vemos el Mesías, que el Mesías, ellos esperaban un libertador que les diera el nombre de Mesías, significa en griego, Mesías significa en hebreo, y Cristo significa en griego, significa ungido, el consagrado para la misión. Y por ellos esperaban que llegara ese Mesías para liberar al pueblo de Israel y restablecer el reino de Dios. Muy bien, ahorita vamos una mirada diferente al grupo religioso de los fariseos. ¿Qué tipo de fariseo puede ser un laico líder, discípulo misionero en su relación con Cristo? Entonces, el Antiguo Testamento, como complemento del Nuevo Testamento, es una oportunidad para ustedes tener una formación bíblica. Son muchos los tópicos que se podían realizar, ¿no? Pero el objetivo de esta parte del ensayo consiste en mirar a los fariseos de una forma diferente para ver sus antecedentes históricos, ¿no? Por ejemplo, se explicará las 7 clases de fariseos según los textos tomados del Talmud, con su correspondiente hermenéutica y cómo ustedes lo pueden aplicar. Muy bien, entonces, habían 7 clases de fariseos. Entonces, los mismos fariseos sabían distinguir con humor, un tanto cruel entre los buenos y los malos. 4 textos del Talmud nos ofrecen esa lista diferente. Entonces, acá vamos a ver estos tipos de fariseos. Entonces, primero están los anchos de espalda. Entonces, escriben sus acciones sobre la espalda para que los hombres les respeten. Esta categoría corresponde a los laicos espejos, que viven más de la apariencia para quedar bien ante los demás. Su actuación es movida por la conveniencia de sus acciones. Muy bien, este es el primer grupo de los fariseos. El segundo, los rezagados. Entonces, con el pretexto de un precepto urgente que cumplir, retrasan pagar los obreros. Entonces, esta categoría alude a los laicos fósforos, que con la excusa de un pretexto sin fundamento no cumplen con sus obligaciones cristianas. Su actuación es movida más por un capricho personal y no por una conciencia ética de cumplimiento. Luego vemos los calculadores. Se dicen como tienen ya muchos méritos acumulados, pueden permitirse el lujo de cometer algún delito. Esta categoría hace referencia a los laicos soberbios que justifican su misión por la infinidad de tareas realizadas durante su vida. Su actuación es movida por la vanagloria personal y no por la humildad de sus acciones. No, es que yo ya soy misionero de tantos años. No, es que yo ya hice eso. Yo ya creo que estoy salvado. Yo me creo mejor que los demás. Entonces, miremos este tipo de fariseos que estaban ahí. Vemos los ahorradores. Se preguntan qué cosa puede hacer para aumentar sus méritos. Esta categoría corresponde a los laicos activistas, donde predomina más el hacer que el hacer en sus vidas. Su actuación es movida por la acción por el logro de sus metas y no por una coherencia de vida. Otros son los escrupulosos. Se preguntan por los pecados ocultos. O sea, se pregunta por los pecados ocultos para compensarlos con alguna acción buena. Esta categoría alude a los laicos sepulcros blanqueados, porque pretende limpiar su conciencia de pecado con buenas acciones. Su actuación es movida por la doble moral y no por una conciencia recta y pura. Vemos los fariseos del temor, que actúan como Job. Esta categoría hace referencia a los laicos sumisos, que para evitar las dificultades terminan haciendo supuestamente por amor a Jesús lo que desean los demás. Pero su actuación es movida por el sufrimiento y por una conciencia masoquista, más que por un amor verdadero. Y por último, que son los que me interesan, son los fariseos del amor, que actúan como Abraham, son los auténticos, son los que no permitieron que el judaísmo se terminara, son apegados a la ley, pero siempre teniendo en cuenta el respeto de las personas.
Esta categoría corresponde a los laicos discípulos misioneros que gracias a una formación cristiana han logrado ser laicos de oración, de fe, porque su caminar es un proceso continuo de conversión. Su actuación es movida por la esperanza, la fe y el amor en todas sus acciones. Y bueno, y como conclusión, finalmente el estudio sobre la historia del grupo de los fariseos nos permitió comprender que antes de dar un juicio sobre un tópico bíblico, se debe profundizar para desmitificar sus apreciaciones erróneas, como es el caso de la perspectiva que normalmente se tiene de los fariseos que atacaban a Jesús en los evangelios. Esto significa que no podemos generalizar a todos los fariseos que vivieron la época de Jesús desde una connotación negativa, sino todo lo contrario, valorar los auténticos fariseos del amor por su arraigo a las Sagradas Escrituras y su temor de Dios, para que todos viviéramos con respeto y piedad hacia una auténtica vida religiosa. En pocas palabras, los laicos discípulos de la palabra están llamados a ser fariseos del amor para mostrar con la coherencia de sus vidas que vale la pena ser un auténtico seguidor de Cristo. Esta imagen tan linda de Jesús que ayuda a la persona, ¿no? Y aquí quise tomar algo de lo que ustedes escribieron hoy. Alguno de ustedes escribió esto en los comentarios del Evangelio de hoy. Dice, lo que más me ha gustado de lo que va del curso es que Dios me ha ido sanando a través de su palabra y cada día me hace mejor persona, a ser más responsable y a poner a Dios en primer lugar. Esto es muy bonito. Lo vuelvo a leer. Lo que más me ha gustado hasta ahora del curso es que Dios me ha ido sanando a través de su palabra. Jesús sí los está sanando, pregunto a todos ustedes. Cada día me hace una mejor persona. Somos mejores personas. Ser más responsable y poner a Dios en primer lugar. Porque muchas veces ponemos los ídolos, ponemos la familia, el trabajo, las ocupaciones, pero a Dios lo dejamos en un lugar. Entonces, por eso quise terminar como con esta parte. Qué pena con ustedes un poquito la interrupción de las diapositivas, no quería como pasar, es que a veces como que se bloquea, antes tocaba salir y todo esto. Pero bueno, muy interesante esta parte, muchos elementos, ahí ya pueden analizar un poco más lo de los fariseos para que vean todos esos grupos de fariseos que habían y centrarnos más en esto, pero muy bueno. Entonces escríbanme por favor ya qué se llevan del tema de hoy, de la introducción del Antiguo Testamento. Como siempre, mucha información, mucha cosa, pero ahí vamos. Entonces escríbanme por favor en el chat o en el WhatsApp que se llevan hoy. Y muy bien, entonces quiero escuchar a Susana Vique. Dime qué te llevas hoy de este encuentro, Susana. Buenas noches, hermano. Buenas noches con todos. Igual como usted dijo, mucha información muy importante y justo esa frase que leyó al último, pues es verdad lo que también me está pasando, ¿no? Que va sanando, con esta formación voy sanando mis heridas, diría, espirituales, donde que cada día con la palabra de Dios uno aprende y se llena de más fe y confianza en Dios, y con esta formación de ahora del Nuevo Testamento, como yo le compartí alguna vez, pues la verdad que el Antiguo Testamento como igual dijo usted, no me gustaba porque igual hablaba de guerras, hablaba de cosas y como que igual decía pues, no, en mi mente no aceptaba como ser eso, pero miren, como ahora usted nos explica, pues es palabra de Dios, entonces no puedo yo decir lo que me gusta y lo que no me gusta. Entonces, todo eso he ido yo también aprendiendo, que a veces he querido ser yo, diría, como Dios, y como dicen, vamos heredando eso de Adán y Eva, querer conocer, saber todo, pero mire cómo he ido en contra de Dios. Entonces, no, gracias a esta formación, pues, ¿qué le puedo decir? Y ahora con el Nuevo Testamento, que era algo como que quería o escuchaba más, pero no, eso que nos dio justo el video de lo que fue el antiguo, relacionando el antiguo con el nuevo, pues si no me gusta el antiguo, pues ¿cómo me va a gustar entonces el nuevo? Entonces ahora voy aclarando esas cosas. Eso, hermano. Muy bien, gracias, Susana. Van escribiendo, aquí Lupita nos dice, muy interesante conocer la vida de Jesús, encontrar qué tipo de fariseo soy para ir sanando todo interiormente. Muy bien, la gracia de Dios, un hombre nuevo, dejar atrás la soberbia para dar cabida a Jesucristo. Muy bien.
hemos llegado a nuestra final del curso. De verdad ha sido muy interesante. Igual el material ustedes lo van a tener para que lo profundicen, lo miren con más profundidad y todo lo demás. Es muy interesante conocer esta vida de Jesús, todos estos grupos, lo de los fariseos, pero qué bonito que hoy se hayan ido precisamente viendo que no todos los fariseos en el tiempo de Jesús eran personas que siempre lo atacaban, sino que habían otro grupo de fariseos que gracias a ellos se fortaleció precisamente el judaísmo por el cumplimiento de la palabra, por la restauración del templo. Entonces a eso hay que ir, ¿no? A cumplir con un corazón bien abierto a todas estas herramientas que nos da. Muy bien, entonces le voy a pedir el favor a Audilia que nos colabore con la lectura de la oración final. Hermano Hugo, disculpe, pero es que tengo mi celular y no alcanzo a leer las letras, están muy pequeñitas. Ah, bueno, entonces no te preocupes. Entonces, por favor, Lupita, ¿no la lee, por favor? Padre bueno, que la palabra que escuchamos eche raíces firmes en nuestra vida. Ayúdanos a construir cimientos fuertes para nuestra fe, que edifiquemos toda nuestra vida sobre la roca firme de tu palabra, que ella penetre en nuestro corazón y nos empape de tus sentimientos y tus propuestas, que ilumine nuestras acciones y oriente las decisiones que tomemos. Enséñanos a rumiar tu palabra, guardándola en el corazón, como lo hacía la Virgen, para llenarnos de ti y vivir conforme a tus enseñanzas. Danos la valentía necesaria para llevar tu palabra al mundo en que vivimos y ahí ser testigos fieles de tu voluntad de vida nueva para todos los hombres. Que tu palabra se encarne en todas nuestras actividades, que impregne nuestros trabajos y sea el horizonte de nuestras metas. Padre bueno, que tu palabra nos transforme desde el interior y la vivamos con gestos concretos de amor, solidaridad y entrega por tu reino. Que tu palabra, Señor, haga crecer nuestro compromiso y anime nuestra esperanza, así sea. Así sea. Y Acela, haznos por favor la oración final. Padre bueno, te damos gracias por esta introducción al Nuevo Testamento. Te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra a través de este Nuevo Testamento, que te conozcamos más de lo que ya empezamos a conocerte. Gracias por cada una de las personas que estamos aquí presentes. Te pido por cada una de ellas también y por cada uno de ellos para que tengamos salud, porque realmente ahorita la salud está, híjoles, muy complicada, pero confiamos en ti, que nos tienes abrazados y que nos protege siempre con ese amor tan grande e infinito que nos tienes a cada uno de nosotros. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, avisos generales. El próximo martes vamos a continuar con el libro Cuando el cuerpo dice que no. Acuérdense que este lo dejamos por allá al inicio y son temas muy importantes. Entonces vamos a continuar con el libro. Es muy importante ver lo de las enfermedades, lo que nos dice el libro de las emociones. Es chévere porque van a ver, hemos visto solo 4 capítulos. Bueno, como 4 o 8. Entonces vamos a continuar con el libro el próximo martes. Y ya dentro de 15 días, pues ya entramos a lo que es a los evangelios sinópticos, que es Mateo, Lucas, Marcos. El libro bíblico que va, ya por favor les pido ya no leer más del Antiguo Testamento, ya cerramos un poquito los libros del Antiguo Testamento y van a comenzar a leer por favor el Evangelio de San Mateo. Van a comenzar, ahorita solo vamos a enfocar en el Nuevo Testamento. Entonces van a leer el Evangelio de San Mateo, van subrayando los versículos que les va llamando la atención. Y la serie que ya van a ver, ya también dejen de ver las series del Antiguo Testamento, van a ver, se llama El Escogido, Chosen, que es en inglés.
La pueden ver con subtítulos en español. Es una serie que ahorita aquí en los Estados Unidos la están mirando mucho, ha generado muchos comentarios, ha gustado mucho, tiene como 10 episodios y es muy bonito porque muestran a ese Jesús humano. Es una serie que uno va a cualquier iglesia y hablan de ella. Entonces yo les voy a mandar el primer capítulo en el WhatsApp para que comiencen a ver la serie de Jesucristo, para que se enamoren de ese Jesucristo. Es muy bonita. Entonces eso es lo que van a ver, el Evangelio de San Mateo. Entre 8 días nos encontramos cuando el cuerpo dice que no, y dentro de 15 días vamos a los Evangelios. Bueno, que tengan una feliz noche, que Dios los acompañe, que pasen muy bien. Gracias, buenas noches. Igualmente, Hugo. Que Dios los bendiga a todos. Buenas Gracias. noches. Buenas noches, que descansen. Hasta luego.